Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos a esta hora, gracias por estar con nosotros a través de 800 AM y a los que nos acompañan a través de internet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, Koinonía. Vamos a continuar con nuestra enseñanza en su programa Hombres de Fe. Hoy vamos a compartir un poquito sobre el plan de Jesús. Nuestra vida, nosotros como cristianos debemos nos llamamos cristianos porque imitamos a Cristo, pero vamos a entender el plan de Jesús. Jesucristo vino al mundo enviado por el Padre con un propósito y una misión. Nosotros debemos de saber y conocer el plan de Jesús para poder nosotros comprenderlo, entenderlo y poder trabajar verdaderamente como auténticos cristianos. Él es nuestro único modelo de actividad pastoral. Él es la persona que nos muestra en su vida. Es Cristo Jesús quien es el modelo al cual seguimos e imitamos, pero tenemos que entender su forma de trabajar, sus actividades, su plan, para que de esta manera podamos continuar nosotros trabajando de igual manera. Nosotros no podemos mejorar su proyecto porque él tenía un proyecto. No podemos mejorar su proyecto ni su acción. Él elaboró un plan progresivo donde estableció objetivos concretos y una metodología definida que debemos conocer para luego poder reproducir, llevarlo a la práctica y poder trabajar de esta manera en el mismo plan de Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2. Mantengamos fijos los ojos en Jesús. Es visualizar su vida y fijamente en Él, en su plan, su proyecto de trabajo, la manera de la cual Él lo desempeñaba. Él tenía una misión, es el misionero enviado por el Padre, con su misión bien clara y bien segura. No podía decir, pues, mejor voy a dejar esto, mejor me voy a cambiar para acá. No, con su misión. Tal vez en algunos momentos tuvo que tomar otro camino, ir a otro lugar, pero nunca abandonó su misión. Su misión de él era ser Jesús. No venía a imitar a los maestros de la ley, no venía tampoco a imitar a Moisés, a Abraham, a Noé, no. Él, ser Jesús, su misión. Si con esta sola frase quisiéramos resumir la misión de Cristo, Jesús sería ser Jesús. Este nombre de Jesús para los orientales no es solo la forma de llamar a la persona, sino que descubre lo más profundo de su ser, su misión y su vocación. Jesús, Yeshua, significa Yahvé salva. En él, a través
suyo se posibilita la salvación de todo el hombre y de todos los hombres. Jesús tenía un plan, una misión y un plan. Él ha venido a salvar al hombre completo, no solo el alma, sino también el cuerpo y el espíritu, así como las estructuras sociales, políticas y económicas. Le interesa el hombre completo, ni solo el cuerpo y la comida, ni solo el alma y la gracia, sino la persona íntegra y todas sus relaciones. Su misión de Jesús es salvar a los hombres de cualquier tiempo o latitud. Él mismo sintetizó su misión en 5 puntos cuando desde la tribuna de la sinagoga de Nazaret presentó su plan de trabajo. Algo que Jesús, pues verdaderamente era Jesús, sigue siendo Jesús, pero con una sabiduría, un intelectual, verdaderamente que en la forma de anunciar el reino de los cielos, la forma de predicar, la forma de llevar la buena nueva, pues es algo que va más allá de cualquier entendimiento humano. Vemos cómo en la sinagoga de Nazaret él presentó su plan de trabajo. Sin muchos tal vez sin darse cuenta, sin entenderlo, pero a través del texto de Lucas 4, 18, versos 18 al 9, él presentó su plan de trabajo. ¿Qué dice Lucas 4, versos 18 al 9? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a dar libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí. Primero nos anuncian, hay alguien que está sobre él, porque me ha ungido y me ha enviado. No nomás lo envió, sino que fue ungido. Ahí está el plan de trabajo: anunciar la buena nueva a los pobres, el evangelio, buenas noticias, la salvación, a proclamar la liberación de los cautivos. Y no solamente aquellos que eran esclavos, sino cautivos de qué, pues de la opresión del demonio, del pecado, de la maldad, de cautivos de la sordera, de no querer escuchar a Dios, a los profetas, la cautividad en todos los aspectos, a dar la vista a los ciegos. Aparte de sanar a los ciegos y restaurarle la vista a aquellos ciegos que no querían ver la realidad, los maestros de la ley, que también les tuvo que abrir los ojos y decirles la verdad, tanto que lo llevaron a la crucifixión. Dar libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Y proclamar el año de gracia. Esta es la misión, el trabajo de Jesús. Es su plan de trabajo. Esta es su misión. Por eso Jesús, lo que tenía que él es que la misión de él era ser Jesús. Ser Jesús, y esa era su misión. Y también presentar el plan de trabajo. Cuando Lucas 4, 18 al 19 encontramos este texto, ahí está el plan de Jesús. La señal de que el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo, ¿es para qué? Para anunciar la buena nueva a los pobres y la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. En esto tenemos que trabajar.
¿Cuál era el objetivo? Jesús, aparte de ser Jesús, su plan traía un objetivo. No solamente por decir, vamos a decir unas cuantas palabras y pues listo, ¿no? Nos retiramos a orar o nos retiramos a dormir. Su objetivo era instaurar el reino de salvación, el reino de Cristo. No solamente venía a sanar enfermos, traía un objetivo. Jesús tenía su objetivo bien definido: instaurar el reino. ¿El reino de quién? Pues el reino de Dios, el reino de su Padre en este mundo. Por eso, lo más central se puede decir, el tema central de su predicación era revelar el misterio del reino, que es las condiciones para entrar en este, y sobre todo el estilo de vida de quienes le quieren pertenecer. Pues no era solamente de instaurar el reino, ¿no?, sino que vino a presentar todo el plan. ¿Cómo era el estilo de vida? Si para pertenecer al reino de Cristo había una forma de vivir, un estilo de vida totalmente diferente del que del mundo ofrece, y sobre todo entender que Jesús no venía solamente pues a ver si se convertían, ¿no? Su trabajo era instaurar el reino, y sigue siendo su método de Jesús: recorrer, proclamar, enseñar y curar. Vamos a ir a un pequeño corte y después de esta pausa continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. El plan de Jesús. Vemos la misión, el objetivo de Jesús y su método. ¿Por qué entender todo esto? Nuestra vida como siervos, seguidores o miembros de la Iglesia de Cristo, tenemos que entender su plan, su forma de vida, los objetivos, el método en el cual trabajaba Jesús, cuál era todo su proyecto de evangelización, su proyecto para la salvación de las almas. ¿Para qué? Para poder entender de qué manera tenemos que trabajar nosotros, cuáles son los objetivos de un hombre cristiano, cuál es nuestra misión como cristianos, cuál es el método que tenemos que utilizar. Esto nos ayuda a identificarnos con Cristo y ver nuestro ministerio, nuestra vida, de qué manera estamos actuando, cuánto estamos imitando a Jesús, de qué manera verdaderamente estamos siguiendo los pasos del Maestro, para poder entender qué es lo que quiere Cristo en nuestra vida. Cuántas tragedias, errores, problemas y dificultades se crean en la iglesia, en las comunidades, en los grupos, con los coordinadores, a consecuencia de esto. Nos olvidamos del Maestro, nos olvidamos del plan, nos olvidamos del método, nos olvidamos que el objetivo de Jesucristo era instaurar el reino, y nosotros dejamos de hacer las cosas. Nos ganan, no sé, el orgullo, la soberbia, la flojera, tantas cosas. A veces por falta de oración, otras veces porque no conocemos verdaderamente el plan de Jesús. ¿Qué método utilizaba Jesús? El objetivo, la manera de trabajar de Cristo. Su método, aparte, su objetivo era instaurar el reino. Él tenía bien definido el estilo de vida
que iba a pedirles a aquellos que se cambiaran de reino. Y hoy nos lo sigue pidiendo. Un cambio total. Pero aparte de esto, es instaurar el reino con todo y la manera de que Cristo nos enseña la forma de vivir. El método de Jesús era recorrer, proclamar, enseñar y curar. Este método era el que utilizaba Jesús para instaurar el reino y cumplir con su misión. San Mateo delinea 2 veces los cuatro diferentes elementos de cómo Jesús implantó el reino. Mateo 4, versos 23 y Mateo 9, versos 35. Recorría Galilea, proclamando la buena nueva de Dios, enseñando en las sinagogas el misterio del reino y curando a los enfermos. Esto era lo que hacía Jesús. Escucha nuevamente. Recorría Galilea. No estaba en un solo lugar. No se quedaba estancado en su parroquia, tampoco en su capilla. Recorría Galilea, pero no andaba perdiendo el tiempo, proclamando la buena nueva de Dios. Recorría y proclamaba. Enseñaba en las sinagogas el misterio del reino y aparte curando a los enfermos. O sea, no solamente iba a orar por los enfermos, no solamente se quedaba en su capilla, en su parroquia, a que la gente llegara. Recorría, salía, caminaba. ¿Qué es recorrer? Pues es ir y venir, ir para allá, para acá, para otro lado, izquierda, norte, sur y poniente. Bueno, así andaba Jesús. Y haciendo, proclamando la buena nueva, enseñando en las sinagogas y curando a los enfermos. Este método era el que utilizaba Jesús: recorrer, proclamar, enseñar y curar. Y con su objetivo y con este método, él pudo instaurar el reino de su Padre, el reino que él anunciaba. Recorrer. ¿Qué hacía a través de recorrer? Jesús fue un predicador que nunca se estableció en un lugar fijo. O sea, que no es que se adueñó de la parroquia y que dijo, no, pues aquí nomás yo soy el único que va a predicar y punto. No se estableció en un solo lugar, en un lugar fijo. Iba por todas las partes, aún las prohibidas, como Samaria. Incluso se desplazó más allá de los límites de la Tierra Santa, Tiro y Sidón. Predicaba en el mar, las aldeas, las plazas, en las plazas de las ciudades, en las montañas y en los valles, en el templo y las sinagogas, en la casa de los pecadores y en la mesa de los fariseos. En fin, en todas partes se escuchaba la voz del alegre mensajero que comunicaba la buena nueva a todos los hombres. Como buen pastor, tomó siempre la iniciativa. Por eso dijo, Lucas 19:10, he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Este es lo que hacía al recorrer. ¿Recorría para qué? Dice Lucas capítulo 19, verso 10, he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Recorría haciendo esto. De esta manera, Jesús nunca se quedó en un solo lugar. No se quedó establecido en un solo lugar, sino que buscando. ¿Y para qué? Para salvar al que estaba perdido. Aparte de esto, pues también proclamaba. La primera fase de su predicación de Cristo Jesús era el anuncio de la buena noticia. El reino de Dios ha llegado. San Marcos resume el contenido de este querigma: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios está cerca. Marcos capítulo 1, verso 15. Esto era lo que proclamaba Jesús. No solamente recorría, sino que proclamaba. ¿Y qué enseñaba Jesús? Jesús también enseñaba. Después del anuncio de la buena nueva, venía el proceso de enseñanza. No se trataba de un cúmulo de verdades o tesis teóricas, sino de una forma de vivir y de relacionarse los unos con los otros. Mediante su propio ejemplo, Jesucristo vino a enseñar a vivir a aquellos que habían nacido de nuevo por creer en el Evangelio. Se trataba de una nueva doctrina expuesta con autoridad, nos dice Marcos capítulo 1, verso 27. Jesucristo, vemos el plan de Jesús, su misión, ¿no? Ser Jesús, el objetivo, instaurar el reino. ¿Cómo instaurar el reino? A través de su método, que era recorrer, proclamar y enseñar. Ese era su método. Pero también curar. No solamente proclamaba, no solamente andaba recorriendo de aquí para allá, de un lugar para otro. No, todo trabajo, todo ministerio de Jesús, su ministerio, su trabajo, bien, verdaderamente bien establecido, un programa excelentemente bien definido, bien organizado. Porque Jesús, para poder cumplir su misión, necesitaba de esto. ¿De qué? Pues conocer su misión, tener un plan de trabajo. Proclamar, recorrer, enseñar y también curar. Este elemento del ministerio de Jesús era la curación de los enfermos, como signo de la llegada del reino. Todo esto en vistas a instaurar la soberanía total de Dios sobre el pueblo, sobre su pueblo, excluyendo todo sustituto que compitiera con el señorío de Yahvé delante de su pueblo. Por eso San Pedro resume el ministerio de Jesús diciendo: pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38. Mira la manera de curar de Jesús, ¿no? Otro elemento para poder instaurar el reino. Pasó haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38. El verdadero plan de Jesús va más allá de cualquier capacidad humana. Y verdaderamente, con todo esto, pues la iglesia de Jesús hoy sigue creciendo. Hoy los creyentes cada día son más en que siguen creyendo en este plan que Jesús traía para la salvación de las almas. Vamos a ir a un corte y después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Vemos el objetivo y el método de Jesús. El objetivo es instaurar el reino. Su método, recorrer, proclamar, enseñar y curar. Aparte de recorrer, proclamar, enseñar y curar. Esa es la manera de la cual Cristo
vino a instaurar el reino, haciendo el bien siempre. Y es que la vida cristiana es entender el proyecto de Cristo, el plan de Dios, para poder trabajar de igual manera como Jesucristo, nuestro Maestro, nos los enseña. Aparte de todo esto, es entender la estrategia. Jesús tenía una estrategia para trabajar, formar discípulos, maestros, que tal vez hoy en la actualidad nos estamos olvidando de esto. Discipular, dejar discípulos, maestros que enseñen a los nuevos que van naciendo recién bautizados en el Espíritu. Jesús tenía una misión totalmente universal, pero estaba limitado por el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, pues no teníamos tantos medios de comunicación como hoy en la actualidad. No había internet, no había programas de televisión y de radio como hoy. Pero no por eso Jesús dejó de trabajar. No porque no había todo este tipo de medios, Jesucristo no continuó con su plan. Al contrario, siguió trabajando en su misión, en su plan de recorrer, proclamar, enseñar y curar. Él continuó, aunque no estábamos en estos tiempos con tanta tecnología, pero Jesús nos enseña la manera de seguir adelante. Por eso, entender verdaderamente que la vida cristiana, nuestra vida cristiana, es imitar al Maestro en todo. La forma de comportarse, la forma de actuar, y no es solamente la forma de que Jesús vivía, de cómo ayudaba, no, sino aprender de Él. Su plan de Él era ser Jesús, aprender de Jesús todo lo que hacía y el método que utilizó, la estrategia para poder instaurar el reino. O sea, hay que echar a volar un poquito la imaginación para poder seguir adelante en el plan de Cristo. Hoy no todos quieren evangelizar. Hay muchos hermanos, hermanas que se cierran a la evangelización. ¿Por qué? Porque desconocemos a Jesús. Si queremos estar con Jesús, Jesús, y te amo, y esto, y cuando se trata de echar a andar un proyecto o un plan, pues no, verdaderamente empezamos bastante gente y no todos continuamos. O se frustra por las malas ideas, el miedo, el temor a llevar el plan, ni siquiera se inicia y pues puras palabras de que no se puede negativamente, y nos olvidamos que Jesús nos enseña su forma de trabajar, la manera de cómo se puede instaurar el reino. Nos muestra que a través de recorrer, proclamar, enseñar y curar, se instaura el reino, y utilizando una estrategia. La estrategia de formar discípulos, maestros. ¿Para qué? Para que estos discípulos, estos maestros le enseñen a otros, y estos otros le enseñen a otros, y estos enseñen a otros, y aquellos otros enseñen a otros, y así va la cadenita. La tarea primordial de Jesús durante sus 3 años de ministerio no fue tanto atender las multitudes que lo seguían. Su preocupación principal se centró en sus discípulos, hasta que 12 de ellos llegaron a ser maestros. La opción preferencial de Jesús fue formar discípulos. ¿Para qué? Pues necesitaba de gente
para llevar el Evangelio. Ahora, todo esto que escuchamos de Jesús debemos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida, porque hay hombres y mujeres en la iglesia que somos tan egoístas que todo lo queremos hacer nosotros. Si alguien quiere tomar el lugar de coordinador, no, yo quiero seguir. Si alguien quiere tomar el lugar del otro hermano que era predicador, no, yo quiero seguir. El problema en nuestra vida es que no hemos aprendido la estrategia de Jesús de formar discípulos y que tenemos que aprender de Él su forma de trabajar, la forma de llevar su ministerio, y esto le funcionó y sigue funcionando hasta hoy en la actualidad, y debemos de aprender un poquito de Él, de cómo podemos instaurar el reino a través de lo que Él nos enseña, su estrategia, la de formar discípulos y maestros, para que estos, hay tanta necesidad, hay tanto trabajo, hay tantas personas que tienen que escuchar, y hay tanta necesidad de anunciar el Evangelio, y estas personas tienen que escuchar. ¿Por qué no sucede esto? Porque no utilizamos la estrategia de Jesús de formar discípulos y maestros. Sí, enseñamos, pero no los capacitamos para que sean maestros, para que aprendan a enseñar a otros. Pensamos que si les enseñamos nos van a quitar el ministerio, o tal vez lo sigan más a ellos que a nosotros, y perdemos la misión. Del propósito de todo esto es que se instaure el reino, y solos verdaderamente pues no podemos. Hay tanta necesidad en tantos lugares que por no discipular pues vienen las dificultades de que no hay suficientes servidores. Perdón, o si hay suficientes servidores, pero no todos saben cómo evangelizar, no todos saben cómo enseñarle a otro, cómo compartir la palabra. ¿Por qué? Porque no utilizamos la estrategia de Jesús. Por lo general nos engañamos pensando que Jesús andaba siempre rodeado de multitudes que lo arrastraban. No. Aunque le interesaba todo el pueblo, su visión pastoral se limitaba a repartir enseñanza a los cuatro vientos, sino a formar a los pastores que atendieran, cuidaran y sirvieran a las ovejas. Jesucristo no se limitaba solamente en andar repartiendo enseñanzas, sino verdaderamente en formar. Era su prioridad, formar pastores para que sirvieran a las ovejas. Este era su trabajo de Jesús. La prioridad de Jesús fue terminar el proceso pedagógico en 12 de sus discípulos. Él quería dejar acabado el modelo para que todos nosotros tuviéramos un marco de referencia que nos guiara en nuestro trabajo pastoral. La manera de trabajar de Cristo es que los apóstoles reflejaran a Cristo para que nosotros aprendiéramos de ello. Y hoy vemos a San Pablo, Pedro, su trabajo pastoral y su enseñanza de la importancia de lo que es el reino de Cristo, de anunciarlo, de instaurarlo, de predicar el Evangelio, aún que tengamos que dar nuestra vida. Pero si hablamos hoy de dar nuestra vida, muchos nos escandalizamos o tal vez nos asustamos porque no queremos sufrir, porque es cansado, porque es desgastante, porque se atraviesan tantos problemas, obstáculos y dificultades, y nos cuesta mucho llevar la obra de Cristo adelante. Nos cuesta mucho porque no entendemos el plan de Jesús, la manera de la cual Él nos enseña de cómo trabajaba, lo que hacía. Y verdaderamente
mucha gente creyó. Muchísima gente en sus tiempos se salvó. Hoy la gente se sigue salvando al anuncio del Evangelio, pero en aquellos tiempos, con su plan tan maravilloso, con su estrategia y la manera de recorrer, proclamar, enseñar y curar, verdaderamente fue eficaz, porque dejó instaurado el reino. Tanto que muchos de hoy en la actualidad lo seguimos. Vamos a ir a un corte y después de esta pausa continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias Tijuana, Tecate, San Diego, Playas de Rosarito y a todos los que nos siguen a través de internet. Estamos compartiendo sobre el plan de Jesús. El plan de Jesús, verlo, entenderlo, pues no verlo, sino bueno verlo hoy en la actualidad, ¿no? La manera de cómo lo realizó, su método, su estrategia para poder entender la vida cristiana, para poder trabajar de igual manera, excelentemente como él lo hacía. La estrategia de él era lo primordial de Jesús durante sus 3 años fue formar discípulos, maestros. Por lo general, hoy en la actualidad nos engañamos pensando que Jesús andaba siempre rodeado de multitudes, que lo arrastraban. No, aunque le interesaba a todo el pueblo, su visión pastoral no se limitaba a repartir enseñanza a los 4 vientos, sino a formar a los pastores que atendieran, cuidaran y sirvieran a las ovejas. La prioridad de Jesús fue terminar el proceso pedagógico en 12 de sus discípulos. Él quería dejar acabado el modelo para que todos nosotros tuviéramos un marco de referencia que nos guiara en nuestro trabajo pastoral. Yo por ellos me consagro, confesó en la última cena, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versos 19. Jesús se consagró en cuerpo y alma a esta manera. ¿Para qué? Yo me consagro por ellos, para que de esta manera se pudiera continuar en el tiempo y propagar en el espacio su obra de salvación, su obra salvífica, porque la tarea de cosechar la mies ya madura en los campos era apremiante. Supo invertir, capitalizar el poco tiempo que tenía. No le interesaba la producción en serie ni la gran cantidad de seguidores, sino la cantidad proporcionalmente. Modeló solo a 4 en un año, un discípulo cada 3 meses. Es claro que Jesús tenía una estrategia, no solo formar discípulos, sino que a estos los capacitó para llegar a ser, a su vez, formadores de nuevos discípulos, para llegar a ser más grande su obra de salvación, a través de formar nuevos discípulos, los cuales llegaron a ser maestros también. No es solamente hacerlo por hacerlo, sino que a veces nos olvidamos de formar discípulos, maestros. Podemos tener multitudes, una comunidad muy grande, pero a la hora de enseñar, no hay quien enseñe. Otra vez el mismo hermano que ha estado dando la enseñanza durante 6 meses, va a dar otra vez lo mismo. Otra vez en el retiro, el mismo hermano va a compartir el mismo tema,
porque no hay maestros, otros maestros que enseñen. ¿Por qué no los hay? Porque no los hemos formado. A veces porque no sabemos el plan de Jesús. Otra, porque en nuestro egoísmo pensamos que pues nos van a quitar el lugar en el que estamos, el ministerio que estamos, y se lo van a dar a otro. Ya quisiéramos verdaderamente tener tiempo para tanta gente que no conoce a Dios, para llevar el evangelio. Conocer el plan de Jesús, la estrategia, lo que hacía, para que de igual manera podamos trabajar como Él nos enseña, como Él lo hacía, de la manera que Él pudo establecer el reino e instaurar su reino. Es una manera de la cual Él nos enseña cómo podemos lograrlo también nosotros. Pero cuando desconocemos un plan, pues no se arreglan las cosas, no va a haber frutos, vamos a andar haciendo las cosas. La importancia de esto es que en la iglesia, en la parroquia, en la comunidad, en un grupo, siempre hay un hermano que está guiándonos, que sabe hacer las cosas, que nos muestra. Pero el error de nosotros es que a veces nos rebelamos, no queremos, pensamos que somos autosuficientes, que sabemos mucho, pero la realidad es que no. Es que no. A veces nos ponen hermanos con una experiencia y una trayectoria de vida, de comunidad, de que han formado comunidades, y nosotros no queremos. Pensamos que estamos bien, que lo sabemos todo. Ese es el problema. Ese es el problema. Jesucristo tuvo su plan y su estrategia. Nosotros tenemos que aprender de Él, conocer su plan. Porque yo lo amo, Él me ama, yo voy a aprender de mi amado y le voy a obedecer. Claro que Jesús, a través de su estrategia, logró mucho. La opción preferencial de la labor pastoral de Jesús fue la formación de discípulos. Por lo tanto, cualquier colaboración en instaurar y extender el reino debe ser con base a la formación de auténticos discípulos de Jesús. La gran comisión confiada por Jesús a los suyos fue: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Se nos olvida a veces Mateo 28, versos 18 al 20, se nos olvida esto. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. A veces no lo hacemos. A veces se nos olvida lo que nos pide Jesús. Evangelizar no se reduce a la comunicación de un mensaje, ni siquiera a hablar de Jesús, sino que es una tarea de escultor, formar discípulos de Jesús que a su vez formen a otros discípulos. Este es el plan de Jesús con su estrategia y la manera de instaurar el reino, recorrer, proclamar, enseñar y curar. Con todo esto que hemos escuchado, es un plan perfecto. Jesucristo lo utilizó, lo llevó llevó esto, verdaderamente trabajó en él, lo llevó a cabo, tanto que formó 12 discípulos, 12 maestros, que estos enseñaron a otros, formaron a otros y estos a otros, y es la manera como ha ido creciendo el reino. Es aprender el plan de Jesús, trabajar en él de la misma manera. Cuando desconocemos todo esto, caemos en el error de la mentira. Esta mentira que pensamos que estamos trabajando bien. Ahora, vamos a entender cómo estamos trabajando nosotros. ¿Estamos utilizando el plan de Jesús? Tal vez tengamos otro carisma, el carisma que tengamos en el movimiento que estamos, pero estamos utilizando el plan de Jesús con el carisma que tengamos. ¿Estamos trabajando en esto? ¿Estamos imitando al maestro o no lo estamos haciendo?
porque hay movimientos que crecen y crecen y crecen, institutos que crecen verdaderamente y florecen con muchas vocaciones, misiones en muchos países, ¿y por qué otros no? ¿Por qué otros pequeños grupos, comunidades que crecen, movimientos a 2, 3, 5 años y ¡fum!, se desaparecen? ¿Por qué se destruyen? ¿Será que verdaderamente se trabaja en el plan de Jesús, en obediencia al plan de Jesús, imitando al Maestro? ¿O son nuestra humanidad, nuestras miserias, nuestra forma de creer y pensar que estamos trabajando correctamente y no se ven los frutos? ¿Qué dice el Evangelio, la palabra de Dios? Por los frutos los conocerán. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Cuánto está creciendo nuestro grupo y nuestra comunidad? ¿Cuánto verdaderamente estamos llevando a la gente, al pueblo, a la conversión, a conocer a Dios verdaderamente? ¿O los estamos llevando por el error del camino equivocado y se están apartando más y más a consecuencia de no utilizar el plan de Jesús, de no imitar al Maestro, de no seguirlo, de no trabajar como Él trabaja, como Él nos enseña? Si nosotros seguimos el plan de Jesús, lo imitamos, difícilmente nos vamos a equivocar, porque hoy se necesita muchos maestros que evangelicen, que enseñen, maestros, discípulos que formen a otros discípulos, que tengan esta capacidad de formarlos, de enseñarles cómo llevar el evangelio a los demás, porque hay tanta necesidad, y no cerrarnos y centrarnos en una vida de egoísmo, el cual no queremos enseñar a los demás cómo hacer las cosas, cómo trabajar, cómo llevar el evangelio, cómo poder instaurar el reino y sobre todo enseñarles el plan de Jesús. ¿Para qué? Para que constantemente siga creciendo y cada día haya más hombres, más almas salvadas, y estos formarlos, hacerlos discípulos, maestros que enseñen a los demás. Es lo que necesitamos hoy en nuestra vida, en la actualidad, formar discípulos. Muchísimas gracias por acompañarnos, se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros, estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.